más importante, vimos la semana pasada que el ingrediente más importante es nuestro amor para ellos y que todo lo que hacemos es porque los amamos, ¿verdad? Y todavía no los tenemos, pero ya los amamos. Entonces, en esta resolución como mujer de formar y educar a nuestros hijos en justicia, en lo que es correcto. Y lo que es correcto está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y muchas veces cuando leemos la Biblia, el Señor nos enseña cosas que no conocemos de cómo debemos de hacerlo y si lo hacíamos de una manera, ¿verdad? Nos vamos corrigiendo a la luz de la palabra. Y eso es lo bonito de leer la Biblia, porque vemos familias en la Biblia de cómo cometieron los mismos errores que a lo mejor nosotros hemos cometido, pero que vemos la luz de Cristo para corregir y alinearnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de ustedes se han visto en la Biblia? ¿Y cuántas han cometido los mismos errores? ¿Y cuántas se corrigen a lo que el Espíritu Santo, verdad, nos está enseñando en ella? Digo, es que a veces pensamos, bueno, yo no voy a cometer este error, pero sabe que somos humanos y cometemos casi siempre los mismos errores. Pero lo hermoso de la Biblia es que nos trae una reflexión de lo que debemos de hacer y corregir a la luz de la palabra. Son consejos de parte de Dios para que nosotros podamos hacer de nuestra familia una familia que ama a Dios. Y la formadora de almas, vamos a ver 3 puntos importantes de los cuales hoy vamos a ver uno. Las madres deben de asumir 3 funciones para amar bien a sus hijos. La primera es que yo soy una mujer formadora de almas. Mis hijos tienen un alma y ahorita vamos a ver ese punto. El segundo punto es alentadora intencional. Y 3, administradora de disciplina. Hoy vamos a ver que yo soy como madre una formadora del alma de nuestros hijos. Los hijos que tengas, algunos tienen 1, algunas tienen 2, algunas tienen 3. ¿Hay alguien aquí que tenga más de 3? ¿Sí? 4, 4, 5, 4, 4, 3, 4. ¿Alguien más? 3, 5. Wow. Mis respetos para las que tienen 5. ¿Verdad? Porque cada hijo son como los dedos de la mano, totalmente diferentes, caracteres diferentes, formas de pensar diferentes, en conducta diferentes, completamente, ¿verdad? Yo vengo de un hogar de 6 hijos cuando debíamos de haber sido 8, 2 no se dieron. Pero me impresiona que en este tiempo, bueno, no me impresiona porque pues yo tengo 2, ¿verdad? Pero yo hubiera querido tener 4. Sí, mi esposo y yo decíamos, hay que tener otros hijos, ¿verdad? Bueno, pues ya será un milagro. Pero sí se queda uno con el deseo de tener hijos, ¿verdad? Bueno, yo tengo 2 y mis hijas dicen con eso, mamá, con eso. Pero a mí en mi corazón mi deseo eran 4 hijos, porque vengo de un hogar donde éramos 6 y donde hay 6 hay alboroto, alegría, fiesta. No sé, muchas cosas ocurren, pero ser una familia numerosa es hermoso, ¿verdad? Las que tienen 5, mis respetos, porque tienen que tener las mamás una habilidad. Yo creo que si Dios te da 5 es porque Dios sabe que puedes con 5, ¿verdad? Si tienes 3, 2, 1, Dios sabe que puedes con eso y con más, ¿sí? Dígalo conmigo, con más puedo. Si Dios creyó en mí, Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces, le voy a leer lo que dice el estudio. El alma humana, una magnífica combinación de mente, voluntad y sentimientos. Sabemos que en el alma, sí, dice, así como la sede de la conciencia, Dios crea a cada persona con esta parte de su composición ya lista. El único problema y grave es que sin la presencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo,
el alma es completamente corrupta, es decir, está muerta, dominada por deseos carnales y separadas de Él, de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos conformados en un cuerpo, Dios nos dio un cuerpo, un alma que está aquí adentro, ¿sí? Que si no está Cristo, el alma está muerta. Tenemos un alma donde tenemos un espíritu humano. Y este espíritu humano es el que predomina cuando no hemos recibido a Cristo. Es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu humano. Pero cuando ya tenemos a Cristo, nuestro espíritu, ahora mora el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía como hijos de Dios. Lo dice Romanos 8:14. Y el alma está compuesta de 3 áreas en nuestro interior, que son la mente, que son los pensamientos, emociones, que son los sentimientos, y voluntad. Voluntad es que yo tengo la información y yo decido hacer esto o no lo hago, ¿verdad? Entonces, nuestra alma tiene que estar, fíjese, nuestro cuerpo se tiene que someter al alma, el alma al espíritu, si ya tenemos a Cristo, al espíritu, del espíritu humano conectado con el Espíritu Santo, por eso podemos tener comunión con Dios. Si yo en mis emociones, si yo me rijo por mis emociones, es decir, por mi alma, que es lo que yo le acabo de explicar, entonces yo tengo ahogado mi espíritu. El Espíritu Santo muchas veces no puede hacer nada porque tú dominas en el alma. Y yo he aprendido en mi vida como creyente a mis 30 y pico años de cristiana, que en medio de los problemas yo no puedo tomar decisiones, porque mi alma está por encima del Espíritu de Dios, del Espíritu que yo estoy oprimiendo por mis emociones, por mis pensamientos, y porque mi voluntad quiere dominar lo que es del Espíritu, el Espíritu humano y el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es importante que tú y yo estemos siempre llenas del Espíritu Santo, porque si no, tu alma va a estar por encima. Y esto yo lo enseño en el curso de Ríos de Limpieza para poder comprender cómo es el mecanismo con respecto a nuestras decisiones. ¿Sí? Por eso es importante que tú y yo nos llenemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a hacer entender en mi mente a través de mis pensamientos, y la palabra de Dios me va a alumbrar mi camino, como lo dice el Salmo 119, 103, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Y es importante porque la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo te trae a memoria una palabra, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Entonces, estamos bien en el Espíritu, está dominando, y no es que sea que domine, estamos siendo guiados por su Espíritu Santo a través de la palabra. Él nos recuerda y estás alineado con la palabra, y el Espíritu está así en ese orden que debemos de estar, ¿sí? Y yo te pido que me acompañes a el libro de Segunda de Timoteo, al capítulo 3, ¿sí? Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, que vamos a ver aquí un detalle con respecto a lo que nosotros hoy vamos a tomar de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer 15 al 17, dice, y que desde la niñez, miren, vamos a empezar desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para algunas obras? Para toda buena obra. Si usted se fija en esta palabra, es importante que nosotros podamos darnos cuenta que si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, desde que somos niños, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Este es un consejo que Pablo le da a Timoteo y le dice que él aprendió desde niño las Sagradas Escrituras y lo ha hecho sabio. Ahora, fíjese, recuerde ese domingo que me tocó compartir, hablaba de que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sí, o sea, siendo jovencitos desde 14 a 17 años, ellos fueron tomados, secuestrados, robados de un pueblo, fueron de lo mejorcito que encontraron y se los llevaron y los quisieron adoctrinar. Es decir, los seleccionaron viendo que eran muchachos educados, preparados, instruidos, pero instruidos en la palabra de Dios. No tomaron cualquier tipo de muchachos y los quisieron volver a adoctrinar. Y esa es una de las cosas que yo veo en el libro de Daniel súper importantes porque me ayudan a mí como mamá a entender que los primeros años de vida de un hijo, ¿verdad? Trátese desde que nace hasta los 14 años, 17, tú y yo hemos educado a nuestros hijos y cuando ya tengan después de esa edad, ellos van a empezar a tomar decisiones correctas, sabias, alineadas a los propósitos de Dios, como dice aquí en la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, fueron enseñados, para redarguir, ellos fueron redarguidos, tomaron decisiones, no voy a adorar a ese Dios porque yo conozco al Dios vivo, ¿verdad? Y yo veo en este tiempo que los jóvenes en la secundaria empiezan a tomar decisiones. No siempre son decisiones buenas. Pero si los hijos nuestros, desde que estaban chiquitos, los enseñamos a amar a Dios, a conocer su palabra, a que sean enseñados, a que sean instruidos, pues el Espíritu Santo va a venir para redarguir y para corregir e instruir en justicia, como dice este versículo. Entonces, qué importante es que nosotras como mujeres instruyamos a nuestros hijos, así tengan la edad que tengan, porque aun cuando son adultos, yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo meditaba, yo todavía sigo corrigiendo mi pensamiento a la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos podido hacer pequeños cambios, imagínese si usted con sus hijos empieza a enseñarlos en la palabra, pues cuando sean adultos, usted puede ser que usted diga, ay, pero no, eso que está haciendo mi hijo ahorita, yo no se lo enseñé. ¿Saben por qué? Porque la influencia de este mundo es muy fuerte. Las amistades pueden influir en nuestros hijos y también nosotros tenemos que ver del carácter de nuestros hijos, ¿verdad? Yo tengo dos hijas y las dos son muy diferentes. Y pues yo he trabajado en el carácter de ellas y yo meditaba mucho en esta palabra cuando estaba estudiando. Y le voy a decir algo, o sea, mis hijas son diferentes en carácter, pero se amafian, hasta les hago así, ¿verdad? Esto significa que se amafian, ¿verdad? Ay, se están amafiando en mi contra, ¿verdad? Juego con ellas y así les hago, ¿verdad? Cuando usted vea que les hago así, está la señal de se están amafiando. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, son hermanas, se quieren mucho, se ayudan, andan juntas, se cuentan, ¿verdad? Se confían, pero a veces
no sé si a usted le pase con sus hijos, ¿verdad? O sus hijos con sus amigos. Van a venir los amigos y van a ser influencia para ellos. Y puede ser que se amafien con otras personas, pero la influencia puede ser buena o puede ser mala, ¿verdad? Y cuando usted ve que la influencia es buena, usted dice, "Ah, eso es todo, yo le enseñé, ¿verdad?" Pero cuando hacen algo malo, ¡ay! Ahí es donde tú dices, caramba, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Por qué mi hijo está haciendo esas cosas? La Biblia me enseña, no lo traigo aquí, pero el Espíritu Santo me está recordando esta palabra, que no se conviertan ellos, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver ese carácter que tiene nuestro hijo o nuestros hijos para trabajar en sus corazones, en sus pensamientos. Porque una mujer que es formadora de alma, usted tiene que ver su carácter de su niño o de su hijo, aunque sea un adulto. Porque hay áreas en nuestra vida que tenemos que seguir trabajando con ellos. Si ya son adultos, podemos platicar con ellos. Podemos decirles, tú no eras así, o tú tienes que cambiar esto, ¿verdad? Creo que agarraste otro camino. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que seguir trabajando en la vida de ellos, ¿verdad? Aquí algo que me gusta es que Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, en lo que ha aprendido desde que era niño, ¿verdad? Persiste, persevera. Si Pablo, siendo el pastor de Timoteo, digo, lo voy a llamar así, porque Pablo lo puso como pastor en una iglesia, ¿sí? Pero lo animaba, siendo un joven adulto, lo animaba, persiste en lo que has aprendido. Tú y yo tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos y nuestro trabajo no se acaba, aunque sean adultos, seguimos hablando con ellos, seguimos aconsejándoles y tenemos que recordarles, mira, lo que has aprendido, eso hazlo, eso que yo te enseñé, eso haz. Persiste, persevera, sigue adelante. Eso no está bien, vas mal. Tenemos que hablar a sus corazones. Le voy a leer esta palabra en otra versión, en la traducción viviente. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y bueno, Dios usa, Dios usa esta palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Sí? Dice aquí el estudio que Pablo hablaba a la conciencia de Timoteo, ¿sí? Porque dice aquí, en este estado la conciencia sola no puede realizar juicios adecuados respecto al bien y el mal, lo cual lleva a una persona a vivir de manera que desagrada a Dios. Y esto solo es posible mediante una relación personal con Jesucristo. Esta es la única esperanza para un alma perdida. Nuestros hijos nacen pecadores y están perdidos sin tener a Jesús. Necesitan que los salven de sí mismos, igual que todos nosotros. Ahora, aquí vienen 3 puntos en este estudio. Dice, evitar que sus mentes se transformen en territorio del enemigo. 2, doblegar sus voluntades hasta que quieran buscar lo que Dios quiere para ellos. 3, estabilizar sus emociones vertiginosas antes de que éstas los metan en toda clase de problemas. Ahora, primer punto, ¿cómo podremos como mamás evitar que sus mentes sean transformadas en el territorio del enemigo? Es decir, que la influencia del enemigo predomine en sus pensamientos. ¿Qué haría usted para que la influencia que está en el mundo no transforme la mentalidad de nuestros hijos? ¿Qué haría usted?
Le voy a decir, en este tiempo nuestra influencia más grande son ¿verdad? Las redes sociales. En nuestro tiempo, nuestra influencia venía de los medios de comunicación, que era la televisión, y las amistades que teníamos afuera en la calle, ¿verdad? Ya sea en la escuela, eh, no sé, en el trabajo, ya más grandes. Y no podemos evitar que haya influencia en la vida de nuestros hijos. Como le decía, en el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron enseñados desde que nacieron hasta una edad de 14, 17 años. Entonces nosotros ya tuvimos un tiempo de entrenamiento con la vida de nuestros hijos. Les dimos consejos nuestros, humanos, pero a lo mejor muchas de nosotras leímos con ellos la Biblia, los trajimos a la iglesia a aprender palabra de Dios. Algunos a lo mejor tuvieron la oportunidad de enseñar mucho más. Por ejemplo, en mi caso, yo con mis hijas me sentaba con ellas a leer la Biblia. Al principio eran historias bíblicas, yo compraba el material y les daba las clases cuando estaban chiquitas, pero con el tiempo me senté a estudiar la Biblia, la leíamos, tomamos otras dos versiones para comparar lo que decía allí. En un año era leer la Biblia con ellos, con ellas juntos, y otro año otra versión, sin dejar la Reina Valera, la versión Reina Valera. Y con el tiempo era leer la Biblia y platicar sobre lo que habíamos recibido de la palabra. Y ellos tienen que tomar la iniciativa de seguir adelante solos, ¿verdad? Porque no puedes estar todo el tiempo encima de tu hijo. Porque llega un momento en que los hijos ya quieren hacerlo por sí solos. Y cuando tú ves que tus hijos ya lo hacen por sí solos, pues hay un descanso y un alivio. Pero también es importante que nosotros también estemos al pendiente, porque a veces los hijos nos pueden engañar. Pueden hacer como que leen la Biblia, pero en realidad no lo están haciendo, ¿verdad? Están acá con lo que se meten aquí en los oídos, ¿cómo se llaman? Air, los in-ears. In-ears. Sí, son los audífonos inalámbricos, realmente así se llaman en español. Bueno, entonces ellos tienen un contacto con todo lo que hay en su mundo externo. Pero yo descanso en el Señor lo que la palabra de Dios me dice a mí. Que ya fue sembrada la palabra y su palabra no regresa vacía. Nuestros hijos tienen que aprender a rechazar lo que no es correcto. Conocen el bien y conocen el mal. Tienen que buscar lo bueno y rechazar lo malo. Y eso nosotros lo notamos en sus decisiones, ¿verdad? En su vida, en cómo viven ellos. Entonces, no podemos evitar que sus mentes, el enemigo las quiera transformar, pero sí podemos observar y estar orando por ellos para que ellos tomen las mejores decisiones, ¿sí? Doblegar sus voluntades hasta que quieran buscar lo que Dios quiere para ellos. Un tiempo lo vamos a poder hacer, ¿sí? Porque llega un momento en que, ya mamá, soy grande, déjame solo, ¿verdad? Ya se sienten adultos para unas cosas, porque para otros son bien niños. A ver, cocínate, a ver, lava tu ropa, a ver, trabaja y págate tus cosas, ¿verdad? Ahí ya no son grandes. Entonces, es algo que nosotros tenemos que trabajar en sus vidas, en sus corazones. Aquí dice doblegar sus voluntades. Nosotros tenemos que trabajar en sus corazones para que su voluntad no sea tan endurecida ante la presencia de Dios. Al contrario, que ellos tengan un corazón tierno, que amen a Dios. Creo que como mamás podemos obligarlos muchas veces a hacer muchas cosas, pero amar a Dios es algo, es una cualidad que Dios nos da como mujeres para que nosotros motivemos a nuestros hijos a amar a Dios
de voluntad, ¿sí? Es decir, que no nos cueste tanto trabajo el hecho de obligarlos a buscar a Dios. No debe ser una obligación, debe de ser, ¿qué debería de ser? Dígamelo. Un deseo, un anhelo. Encuentro en la Biblia que David oraba por sus hijos y por sus nietos. ¿Se acuerda de Job que presentaba ofrendas delante de Dios por si sus hijos no por si sus hijos pecaban? Oraba por ellos y le decía, Señor, aquí te presento esta ofrenda por si mis hijos pecaron, aquí estoy yo pidiéndote perdón, ¿verdad? Y nosotros aprendemos de la Biblia lo que estos hombres y mujeres hacían para que amaran al Señor. Entonces, yo recuerdo a una mujer que se levantó como madre y les daba consejos aún a aquellos jóvenes del pueblo, ¿verdad? A personas de toda edad, porque la Biblia no dice las edades. Pero la buscaban a ella como una mamá para pedirle consejo. Débora, ¿se acuerda? Entonces, sí podemos ver que en la palabra hay ejemplos de mujeres y de hombres que enseñaron. Pablo tenía un corazón de papá con Timoteo, ¿sí? Puede ser, y sabe que se me está ocurriendo, que tú y yo también podemos ser padre y madre de jóvenes de aquí de la congregación, donde tú le das un buen consejo a un joven que tú estás viendo que está haciendo algo en un momento donde no están sus papás, pero que tú sí estás viendo, y tú le des un buen consejo, como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Aquí Pablo le decía, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando Pablo le está diciendo y te persuadiste, es que Pablo tuvo que haber visto que algo Timoteo dijo, esto no, ¿verdad? Persuadirse es que casi lo convencen, pero dijo, no, esto no lo voy a hacer. Y así tienen que ser nuestros hijos, ¿sí? Nosotros también tenemos que orar por ellos para que ellos tengan discernimiento, para que ellos se puedan dar cuenta de la intención de los corazones de sus amistades, de sus amigos, a lo mejor de su novia o de su novio. Que ellos tengan ese discernimiento para decir, esto sí, esto no, ¿verdad? Algo en el cual nosotros hemos sido mujeres que enseñamos a nuestros hijos a tomar buenas decisiones. Le leo, despertar sus conciencias adormecidas para que el Espíritu de Dios pueda guiarlos cuando nosotros no estemos cerca para ayudarlos y distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo necesitan tanto a Jesús así para relacionarse con Dios como para modelar su alma? Debes pedirle al Señor constantemente que genere en ellos un deseo de conocerlo en sus corazones, incluso desde el nacimiento. Tú como mujer eres la indicada para hacer esta oración, aun cuando ya hayan crecido y dejen el hogar. Eres la que no tiene mayor gozo que al oír que mis hijos andan en verdad. Y esto viene en el libro de Tercera de Juan, capítulo 4. Qué hermoso es esto que dice aquí. Mayor gozo que es el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta es una palabra de Dios y es verdad. Dice, hijitos, andad en la verdad, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro gozo. Y yo sé que lo es cuando tú ves que tus hijos hacen lo correcto. La formadora de almas sabe sumamente bien que sus oraciones por su hijo son importantes y que una vez que sea salvo, ella es la principal herramienta de Dios para obrar junto con el Espíritu Santo y procurar que el proceso transformador ocurra con eficacia en su alma, sin importar si está casada o si crías sola a tu hijo. Esta mujer sabe que no puede lograrlo sola, que necesita la ayuda de los miembros de la iglesia y de sus familiares. Y la casada junto con su esposo, su principal responsabilidad es que el niño sea formado el carácter de Cristo. Ahora, yo estoy escuchando, la cita es Tercera de Juan, capítulo 4. ¿Sí? Ahora yo le pido que me acompañe a Primera de Corintios capítulo
2:16. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Si nosotros leemos las Escrituras, nosotros tenemos la forma de pensar de Dios a través de las Escrituras. Es decir, nos conviene leer la Biblia para conocer los pensamientos de Dios, porque dice aquí, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted conoce y sabe cómo piensa Dios? ¿Conoce la mente de Cristo? ¿Conoce sus pensamientos? Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Sus pensamientos hacia nosotros son buenos. Dice la Biblia que son más altos que los nuestros, ¿sí? Y más profundos también que los nuestros. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer el pensamiento de Dios. Una de las cosas que a mí me ha ayudado a pensar, ¿qué haría el Señor? Es esto, que los pensamientos de Dios son mejores que los míos, que son más altos, más grandes, más profundos. Entonces yo tengo que pensar que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que todo lo que yo reciba en mi vida y mis generaciones, todo sea bueno. Y usted va a decir, ay, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque son la consecuencia de nuestras decisiones sin haber orado a Dios. Porque le podemos echar la culpa al Señor. Pero realmente nosotros tenemos que ser honestos. Si yo no oro para que mi hijo le vaya bien, si no instruyo a mi hijo en que ame a Dios y su palabra y obedezca su palabra, y a veces ni nosotros obedecemos a la palabra, ¿cómo esperamos que nos vaya bien? ¿Verdad? ¿Sí o no? Es importante que nosotros meditemos, porque a veces Dios no puede corregir lo que ya está torcido, lo que ya nosotros nos acostumbramos a hacer. Si yo, al no conocer cómo piensa Dios, pues yo voy a seguir con decisiones incorrectas. Yo voy a seguir pensando mal hacia Dios en lugar de decir, no, Señor, es que yo soy la que me tengo que alinear a ti, no tú a mí. ¿Verdad? Por el amor de Dios, Él se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos, ¿sí? Él pudo hacer lo que Él quisiera hacer, pero Él pensó en nosotros. Y bueno, es importante que nosotros aprendamos a conocer la mente del Señor. Ahora le voy a pedir, dice, sobre este versículo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No deben permitir que nadie más tome su lugar como influencia principales en la vida de sus hijos. Cuidar quienes influyen en él, ayudarlos a conocer y a ser sensibles a la convicción con Dios y enseñarlos a amarlo. Y es importante esto. Sí, yo me acuerdo, le voy a contar algo. Cuando yo estaba niña y venían mis primas que vivían en la Ciudad de México, yo me acuerdo que mi hermana, la más chica, ay, ya dije, perdón, por si ves el mensaje, porque luego se me conecta, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando venía mi prima, mi hermana se ponía en mi contra por darle por su lado a mi prima. Y se iba mi prima y luego ya era toda dulzura y ternura conmigo. Pero yo nunca he sido así como, así peleón. Bueno, sí no me dejaba. Eso sí lo tengo que reconocer. Pero no era sentida, ni envidiosa, ni resentida, ni nada de eso. Entonces se iba mi prima y mi hermana volvía a ser la hermana de los demás días, ¿verdad? Y ya cambiaba conmigo. Pero venía mi prima y otra vez se me volteaba mi hermana. ¿A cuántas les ha ocurrido eso? Que algún familiar o primo, ¿verdad?
tus hermanos cambian por tus primos. Bueno, el caso es que ya de grandes, como me la hizo 1000 veces, yo ya de grande ya le decía, sí, ¿verdad? Ahora sí ya se fue tu hermanita, vete con ella ya. O sea, llegó un momento en que yo ya le empecé a decir así, ¿verdad? Porque ya fueron tantas veces y fue desde que éramos niñas. Y ahí yo aprendí algo, que a veces la gente que no es de tu casa es influencia para tu vida. Nosotras las mamás sí nos damos cuenta cuando nuestros hijos tienen una mala influencia, porque en casa ya no son los que son. ¿Sí o no? Entonces sí tenemos que andar, a ti te pasa algo, ¿verdad? Cuando las cosas cambian y cuando están haciendo las cosas de otra manera, usted y yo que somos muy observadoras, que debemos de serlo, si usted no es observadora, tiene que serlo, pues tenemos que trabajar en el corazón de ellos. Yo me acuerdo que le dije a mi hermana, tú eres muy influenciable. Y viene otra persona y te cambia completamente y hasta en mi contra. Y tú eres mi hermana y yo voy a estar contigo toda la vida, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que pensar que cómo es nuestro carácter o cómo es el carácter de nuestros hijos y cómo tenemos que trabajar con ellos, porque acuérdese, somos formadoras de almas. Sí. Ahora vamos a Deuteronomio 11, 18 y 20. Deuteronomio 11. Deuteronomio. Yo aquí lo traigo, pero creo que lo traigo en otra versión. Sí, lo traigo en otra versión. Deuteronomio 11, 18 al 20. Vamos a leer. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Subraya eso. ¿En dónde debe estar la palabra? En el corazón y en el alma. Si usted no sabe dónde está el alma, aquí está la confirmación. El alma está en el corazón, ¿sí? Entonces, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí, mire, en medio. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo, para que los cumpláis, y si me amaréis a nuestro Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. ¿Sí? Aquí Dios estaba dando esta palabra de cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Y si usted se fijó, dice aquí, ¿dónde tenemos que poner esta palabra? En nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Qué hay en nuestra alma? Mente, emociones y voluntad. Nuestra voluntad debe de estar sujeta a la palabra de Dios. Si yo no me sujeto a la palabra de Dios, entonces yo voy a tomar decisiones contrarias a la palabra, sin Dios. Y obvio que si yo tomo decisiones sin Dios, ¿cómo me puede ir bien? Le pregunto. ¿Cómo me puede el Señor respaldar si yo no tomo decisiones sabias en contra de lo que Dios nos está enseñando? Aquí estamos viendo lo que dice aquí. Sí, y una de las cosas, se lo voy a leer en esta versión, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy.
Átalas en tus manos y llévalas sobre tu frente para recordarlas. Enséñatelas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo debemos de hablar la palabra de Dios con nuestros hijos? Siempre y todos los días. Recuerdo que una vez, ¿por qué siempre me hablas de Dios? Porque todo es de Dios. Bueno, aquí lo dice Dios, ¿verdad? Al levantarte, al ir por el camino, al andar en la casa, en las puertas, a la vista, en la ciudad. Fíjese, en la ciudad. O sea que nos ha faltado poner versículos en nuestra ciudad. ¿Verdad que sí? ¿Sí se ha fijado? Sí observó este detalle en la Biblia. Nosotros debemos de ser influencia al mundo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no sabemos, porque aquí está en la Biblia, ¿verdad? Nos sugiere que estén en los marcos de nuestra casa, que la platiquemos con nuestros hijos desde que se levantan hasta que se acuestan, todo el tiempo, ¿sí? Ahora dice, a medida que maduran, sigue obrando junto con el Espíritu de Dios. Ahora miren, tenemos como ayuda a su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que colabore con nosotros en nuestros hijos. Para asegurarse de que esta formación ocurra, no toma decisiones de crianza según las lágrimas o los caprichos de su hijo, sino que expresa su amor decidiendo de antemano lo que complementará y mejorará la obra de Dios en la formación de su mente, voluntad y sentimientos y conciencia. Se considera una guerrera que lucha por su familia. No está dispuesta a quedarse sentada mientras las demás personas y los paradigmas culturales manipulan la mentalidad de nuestros hijos y perjudican la transformación de sus almas. Sabe para qué sus mentes piensen y operen como le agrada al Padre. Deben de oír mucho más de la justicia divina que de la inmundicia del mundo. No somos las mamás perfectas, pero simplemente somos mujeres que creemos que la crianza es una ocupación del reino de Dios para nuestras vidas. Ahora, quiero decirle algo, lo voy a dejar aquí para retomar en la siguiente clase, para decirle aquí algunos detalles. Nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos. Ese es el punto más importante. Tenemos que estar observando cómo va la vida de nuestros hijos para darles dirección, porque recuerde que la semana pasada dijimos que Dios da, a través del Padre da la instrucción, pero la madre le da dirección a las instrucciones de la palabra de Dios y del consejo del Padre, ¿verdad? Siempre y cuando el Padre sea un hombre de Dios creyente, ¿verdad? Y si no es, pues nosotros tenemos que tomar ese lugar. Porque no podemos permitir que nuestros hijos se pierdan o que no sean dirigidos por la sabiduría de Dios y su palabra. Y pues tenemos como ayuda al Espíritu Santo si es que usted como mujer se siente sola, sin la ayuda de su esposo. O si usted está sola y todavía no tiene familia y que usted diga, bueno, pues no tengo todavía hijos, pero ya comienzo a orar por lo que Dios me va a dar como hijos, ¿verdad? Por mis generaciones. Y yo he aprendido en la vida, desde que estaba soltera, a orar por mis hijas, aunque no estaban, y he aprendido también a orar por mis siguientes generaciones. Cuando oramos todos juntos, siempre he orado por mis generaciones, los nietos y los bisnietos y las generaciones que vengan. Y nosotros tenemos esta tarea muy grande. Ahora, nosotros necesitamos estar apercibidas de que en este mundo la influencia es grande. Y quiero leer, bueno, vamos a terminar con el tema, hablando de lo que dice en Santiago 1:17.
Todo lo que es bueno. A ver, vamos a Santiago 1:17 porque me indica si lo tiene. Santiago 1:17 dice 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se lo leo en otra versión. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros tenemos, aquí dice toda buena dádiva, habla de un regalo. Y nuestros hijos son un regalo, ¿sí? Y nosotros tenemos que cuidar esos regalos que Dios nos dio, ¿verdad? Yo tengo 2 regalos, ¿usted cuántos tiene? Vamos a orar por ellos. ¿Qué le parece? Muy bien. Y le voy a pedir que se levante de su lugar. Y vamos a orar por nuestros regalos, por nuestros hijos. Y vamos a darle al Señor en primer lugar gracias porque somos nosotras, Señor, las que tú llamaste a formar el carácter de nuestros hijos. Yo sé que hay mujeres que aún no tienen familia, pero Dios te va a dar familia. Dios te va a dar prole, como dice la Biblia. Al ratito vas a andar ahí con tu bebé, con tus hijos. Y yo sé que Dios te va a bendecir. Y vamos a empezar ahora. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos bendices tanto, Señor. Gracias porque tú has tenido confianza en nosotros, Señor, como mujeres del reino. Y algunas tenemos más de un hijo, Señor. Algunas tienen un hijo, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque esos hijos que tenemos, Señor, tú no lo diste, confiaste en nosotros. Y desde que nacieron, quizás algunas ya tienen a sus hijos grandes, Señor, pero también sabemos que nunca es tarde, Señor, para llevarlos a conocerte y llevarlos a amarte a ti, Señor, con todo el corazón. Yo sé que aquí hay hermanas que tienen hijos ya grandes y quizás ya casados y con nietos, pero hoy los ponemos en tus manos, Señor, una vez más, porque yo sé que muchas de las que están aquí están orando por sus hijos, Señor, pero a veces también nos cansamos de estar orando por ellos. A veces nos damos pautas o tiempos, Señor, para ya no orar, porque quizás no vemos lo que te hemos pedido, Señor, o porque ya vimos lo que te pedíamos, Señor, pero que nuestra vista y nuestra alma y nuestro corazón no se acorte para estar bendiciendo la vida de cada hijo que nos diste, Señor. Hoy otra vez volvemos a levantar nuestras manos con nuevas fuerzas que tú nos das para estar intercediendo por ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tú eres su Dios, que tú eres su Señor de sus vidas. Y Señor, queremos pedirte en primer lugar que ellos se enamoren de ti, que te amen con toda su fuerza, con todo su ser, con toda su alma, Señor. Porque en el alma, Señor, está tu espíritu, Señor, avivando el fuego y el don de Dios que hay en sus corazones, Señor. Y si no lo hay, Señor, pedimos que tú avives el fuego, Señor. Aviva el fuego en sus corazones para amarte a ti, para buscarte a ti, Señor. Yo bendigo a mis hijas, Señor. Hoy tú bendice a tus hijos, mi amada hermana, y las que están conectadas en las redes sociales. Yo bendigo a mis hijas. Y te doy gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Las bendigo, Señor, en tu nombre. Y declaro sobre sus vidas
que toda la bendición que tú tienes para ellas, Señor, estará en sus mentes y en sus corazones. Hoy en esta mañana leíamos que sean escritas en sus mentes y sean puestas en sus frentes, Señor. Es decir, que tu Espíritu Santo traerá la palabra a recordarles una y otra vez lo que tú quieres para sus vidas. Que ellas tengan cada día un encuentro personal contigo, Señor. Que el amor y la palabra que han escuchado sea, Señor, una y otra vez recordado en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que, como dice tu palabra, que tu palabra no va a regresar vacía. Llena sus corazones, llena sus mentes con tu palabra, Señor. Recuérdales lo que ellos han aprendido desde que fueron engendrados en nuestro vientre, desde que nacieron, Señor. Padre, también en sus cantos, Señor, que traen palabra de Dios, Señor, recuérdales a nuestros hijos esos cantos. Aviva tu obra en sus corazones. Que caiga el fuego, Señor. Que caiga el fuego de tu Espíritu Santo para conectarse contigo, para darte gracias a ti, Señor, por el nuevo día, por el nuevo despertar, por las bendiciones que tienen, por las bendiciones que tú les has dado, Señor. Bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestras siguientes generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Señor. Y creemos que ellos te conocerán, que ellos te buscarán con todo el corazón, Señor. Que mis generaciones todas te conocerán y te servirán y te seguirán a ti, Señor, como el único Dios verdadero que les ama y que se revela a sus vidas y en sus corazones, Señor. Guarda a nuestros hijos y líbralos de toda influencia demoníaca, de este mundo, Señor, lleno de maldad. Que ellos rechacen la mentira, que ellos rechacen toda influencia de espíritus engañadores, de toda falsa ciencia, de todo espíritu de las tinieblas, de todas esas fábulas, de todas esas corrientes, Señor. Y si ellos tienen juegos, Padre, quebranta y rompe con toda influencia de demonios sobre sus vidas. Señor, toda influencia de las redes sociales sean quebrantadas y rotas en sus corazones y en sus mentes y en sus pensamientos, Señor. Que sus pensamientos estén llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, Señor. Que nada sea más fuerte que tú, Señor. Que el amor tuyo, Señor, sea recibido en sus corazones, sea recibido en sus pensamientos, sin ninguna duda, sin ninguna oposición, Señor. Que el poder de Dios opere en sus mentes y en sus corazones. Llenas de tu unción, llenas de tu presencia, llenas de tu gracia. Derrama sobre sus corazones, Señor, un ferviente amor, Señor, por ti, Señor. No importando que se hayan alejado, no importando, Señor, que estén viviendo vidas diferentes en este momento, Señor, o en los próximos momentos. Que alguien, Señor, algún mensajero del Evangelio les hable de ti, Señor, si se han apartado de ti o si no han querido conocerte, Señor. Rodéalos de compañeros de trabajo, de amistades, Señor, que te aman a ti, Señor, que los van a llevar a un encuentro personal contigo, Señor. Yo no sé cómo lo harás, Señor, pero tú lo harás, porque tú tienes estrategias, muy buenas, Señor. Tú tienes, Señor, en tus manos el poder y la autoridad, Señor, para hablarle a nuestros hijos, Señor, para llevarlos ante tu presencia y arrepentirse de sus pecados delante de ti, Señor, para buscarte y amarte, Señor. Todavía hay tiempo, Señor. Sé tú acercándose. Acércate, Señor, a mis hijas, Señor. Acércate a mis hijos, Señor. Acércate a los hijos de mis hermanas, Señor. Toca sus corazones.
Toca sus vidas, Señor. Transfórmalas para ti, Señor. Atráelos a ti con cuerdas y lazos de amor, Señor. Tráelos a tu presencia, Señor. Si alguna prueba es necesaria que vivan, Señor, adelante. Pero acércalos a ti, Señor. Acércalos a ti, Padre. Haz tu obra en ellos, Señor. Que no se pierdan. Que tengan un encuentro personal contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy desatamos tu bendición sobre sus vidas, Señor. Un encuentro personal cada día, todos los días de su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, de cómo lo harás y cuándo lo harás, Señor. Sabemos que el tiempo de tu presencia en sus vidas, en sus corazones se acerca, Señor. Puede ser hoy. Puede ser hoy, Señor. Puede ser hoy, Señor. Nuestra urgencia como mamá, Señor, quisiéramos que sea hoy. Que sea hoy, Señor. No tardes, Padre. Creemos y confiamos, Señor, que tú lo harás, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos, Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aliéntanos a trabajar con ellos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Háblales cuando duerman. Háblales cuando vayan a sus trabajos, a sus escuelas. Háblales, Señor, en todo momento. Recuérdales, Señor, que hay una cita contigo, Señor, en la intimidad de sus almas, de sus corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que lo harás, precioso Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, te bendecimos. Danos estrategias, danos, Señor, palabra. Y revélate a nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.